voy a hacer el intento de hacer una síntesis, ¿no? sobre y una reflexión más de índole comparada, digámoslo así, sobre el tema de las reformas institucionales. También tengo que decir de entrada que esto es muy preliminar porque surge de una primera lectura de los trabajos individuales y una reflexión pues sobre la marcha de las conversaciones y las discusiones que hemos tenido ayer, ¿no? Entonces inevitablemente esto es muy preliminar, pero por lo mismo sus comentarios van a permitir que sean más fácilmente incorporados en algo que todavía está a medio hacer, ¿no? Bueno, a ver, yo quiero hacer dedicar estos minutos a tratar de explorar algo así como hitos importantes que aparecen en la historia de nuestros países respecto a este tema, un poco cuál es la dinámica que explica la llegada a estos momentos, ¿no es cierto? Cuáles son las acciones, los incentivos que enfrentan los actores en cada uno de estos hitos, y luego explorar algunas consecuencias de los problemas que se presentan en cada uno de estos momentos, de estos hitos, y qué implicancias pueden tener, ¿no? Bueno, eso es en general lo que voy a hacer en estos minutos. Creo que hay una idea importante que va a atravesar toda mi presentación, y es la idea de que eso salió fuertemente, me parece a mí, en la discusión de ayer, ¿no? Que aquí estamos hablando de reformas político-institucionales que giran en torno a la constitución política, pero que no la votan ni, digamos, hay más o puede haber menos que ello, ¿no? Es decir, voy a referirme a reformas constitucionales o reformas electorales o reformas en el Congreso, políticas de Estado como la descentralización, ¿no es cierto? Es decir, todos son políticas que, digamos, temas que están alrededor del debate constitucional, pero que no son exactamente el debate constitucional, ¿no? Pero, como digo, giran alrededor de eso. Y entender que estos debates en torno a las características del régimen político y de las constituciones están fuertemente atravesados por debates políticos, ¿no es cierto? Por cambios en las dinámicas de competencia política, y en donde las constituciones terminan adquiriendo una fuerza y un componente simbólico muy importante como condensación de ciertas formas de orden político, y que entonces no solamente hay que mirar, hay que ver ciertamente las reglas, lo que dice la letra de las constituciones, pero además hay que ver también el componente simbólico que está detrás y alrededor de ello, ¿cierto? Bueno, esto es una primera cuestión de entrada. Entonces, si miramos el contexto más general, yo diría que, claro, habría que mirar todos nuestros casos a la luz de las experiencias democráticas dentro, pues, de lo que con Huntington llamaríamos la tercera ola, ¿no? Claro, Perú, Ecuador, Bolivia, hay que mirar qué es lo que pasa a partir de la década de los años 80, digamos, para no ser historia pues tan larga, evidentemente, y en el caso de Colombia y Venezuela, que tienen una tradición democrática e institucional más larga, hay que irse hasta finales de los años 50, ¿no es cierto? Pero yo diría que ese es como el punto de arranque, ¿no? Para todos nuestros países. Diría yo que, por supuesto, con particularidades, diferencias en cada caso, esos puntos de arranque generan, claro, una dinámica democrática institucional que progresivamente se va desgastando, que va generando oposición, que va generando descontento, que va generando diversos cuestionamientos, ¿no? Que asumen formas institucionales o no institucionales, ¿no es cierto? El caso más elocuente es el de Colombia, ¿no es cierto?, con el tema de las guerrillas, en fin, pero bueno, en todo caso es evidente que esto se traduce en un desprestigio, en una pérdida de legitimidad del orden político. Hay demandas, ¿no es cierto?, y en general las demandas van por la ampliación de la arena política, diría yo. En general, en esta primera etapa, hay demandas por abrir sistemas políticos percibidos como cerrados, como restrictivos, demandas de inclusión, de incorporación de nuevas fuerzas políticas o de sectores sociales al orden político, ¿no?
Entonces ese sería el primer momento. Diría yo que hay un segundo momento que es como la respuesta a ese tipo de demandas. Y en general diría yo que uno puede afirmar que la respuesta en cada uno de nuestros países fue asumir un poco ese desafío, ¿sí? Asumir ese desafío que es consecuencia de actores políticos que entienden que para mantenerse en posiciones de predominio tienen que hacer concesiones, o la aparición de nuevos actores sociales y políticos que van marcando nuevos temas, nuevos temas de agenda, ¿no? Entonces, yo diría que en este marco hay cambios que se expresan a veces en unas nuevas constituciones, pero no siempre. Se expresan en políticas de descentralización, ¿sí? Creación de nuevos ámbitos de gobierno. Por ejemplo, antes podría haber habido alcaldes, pero ahora son electos con voto popular, ¿no? O también la creación de gobiernos regionales o de gubernaturas, ese tipo de iniciativas. También iniciativas que pasan por el reconocimiento de derechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países donde hay una población indígena importante, ¿no? La incorporación de esta discusión del multiculturalismo, del carácter pluriétnico, multicultural de los países. Yo diría que hay entonces una lógica de apertura a este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo, por razones de tiempo, obviamente no voy a hacer alusiones a cada uno de los países, pero yo diría que uno podría ir ubicando con sus particularidades a cada uno de los casos, ¿no? Entonces hay fuerzas políticas alternativas a las anteriores hegemónicas que van apareciendo y nuevos sectores sociales, ¿no? Fuerzas de izquierda que van avanzando en este marco. Aparecen algunos líderes antisistema también, ¿no? El ejemplo más emblemático de eso diría yo que es Bolivia, en la década de los años 90, Bolivia, Ecuador, muy emblemáticos del avance del movimiento indígena en el marco de este tipo de lógica de apertura, ¿no? Y aquí yo querría mencionar algo que comentó Simón en la sesión de ayer, ¿no? Que es que en este marco de reforma institucional los países, yo diría que se democratizan efectivamente, ¿no? Se abren posibilidades en donde sectores excluidos efectivamente tienen mejores oportunidades y efectivamente avanzan, ¿no? Eso lo mencionó Simón, pero digamos, en el caso de el análisis, digamos, de las oportunidades que tiene el MAS y cómo aprovecha la apertura institucional para dar el salto de lo social a lo político es muy, muy elocuente de esta dinámica, ¿no? Bueno, entonces yo diría que hay avances importantes, ¿sí? Ahora, a pesar de esos avances, también digamos, hay una especie de herencia doble, ¿no? Hay esa herencia de la apertura y de avances de fuerzas sociales y políticas antes subordinadas, pero también, diría yo, se genera, ¿cómo decirlo? Pues desorden, se genera, los actores políticos tienen nuevas exigencias, la dinámica política se hace mucho más competitiva, ¿sí? La varilla está mucho más alta, digamos así, para actores políticos acostumbrados a hacer política en una arena más restringida. Entonces, con esta arena política mucho más activa, mucho más movilizada, la política cruje, digamos así, tiene problemas. Eso se traduce en fragmentación política, eso se traduce en volatilidad electoral, eso se traduce por ejemplo, en problemas fiscales, ¿no? La descentralización puede generar problemas fiscales que generan inestabilidad, en fin. Colombia quizás es una buena ilustración de esto después de la Constitución del 91, ¿no? Fragmentación política, problemas con la descentralización. Pero otra vez, yo diría que en este periodo de todos los países uno puede hacer también esa lectura, ¿no? La descentralización debilita a los partidos, porque los obliga, por supuesto, a tener un espacio, a moverse en una política nacional más exigente. No todos los partidos pueden lograr eso. Las dirigencias centrales de los partidos se pelean con liderazgos emergentes que surgen de las regiones, en fin.
Entonces, este primer ciclo, por así decirlo, de reforma institucional, que a veces da lugar a nuevas constituciones, como en Ecuador, como en Colombia, ¿no? Ecuador en el 98, Colombia en el 91, abre la arena política, pero a la vez no resuelve los problemas, ¿cierto? Y diría yo que llegamos a un tercer momento, ¿no? Que es algo así como el agotamiento de esta etapa de intentos de responder a los cuestionamientos mediante estas lógicas de apertura del orden político. Y entonces llegamos a una etapa mucho más, ¿cómo decirlo? Yo diría que es una especie de una etapa de una refundación, de intentos de refundación del orden político, ¿sí? Intentos de refundación del orden político en el marco de actores hegemónicos o de presidentes muy fuertes. Y esa sería la diferencia con el momento anterior, ¿no? Que es como un sistema político más o menos equilibrado, balanceado, donde hay muchos actores que están jugando a la apertura y a la reforma política, pero ahora no, ahora tenemos liderazgos muy fuertes. Yo pondría en este momento, que no es exactamente cronológico, no coinciden en el tiempo, pero yo diría que ese es el problema que está en juego allí. Yo diría que esa es la coyuntura del fujimorismo en el Perú con la Constitución del 93, el momento con Chávez y la Constitución del 98, y más recientemente las constituciones en Bolivia con Morales, en Ecuador con Correa. Me atrevería a decir, claro, en Colombia no hay un cambio constitucional, pero la necesidad de hacer una reforma integral a la Constitución del 91 está en discusión durante los años del gobierno de Uribe, ¿no? Es un tema que está en agenda, que es muy recurrente en el debate, aunque no se ha llegado a avanzar en esa dirección, ¿no? como en los otros países, ¿no? Yo diría que en un rasgo general en todos estos casos es que hay una crisis, mejor dicho, hay un cuestionamiento a las partidocracias, a los políticos tradicionales, ¿no? Obviamente Fujimori y Chávez están en los extremos, ¿no es cierto? Que son totalmente diferentes, pero comparten esa idea de criticar a la política tradicional, a los partidos viejos, ¿no es cierto? Plantear una nueva forma de hacer política. Y en general están en discusión el agotamiento de la democracia de partidos, de la democracia representativa, y está en discusión entonces la incorporación de mecanismos de democracia directa y participativa muy fuertemente en el contenido de las nuevas constituciones, ¿no? Referéndum, revocatorias, iniciativas legislativas, etcétera, etcétera. En cierto modo, entonces, bueno, no en cierto modo, en general, diría yo, todas estas discusiones se traducen en cambios que efectivamente amplían la arena política, incorporando estos mecanismos participativos. ¿Cuál es el problema? El problema, diría yo, está en que, como decía, esto se da en el contexto de actores hegemónicos, de presidentes fuertes. Entonces, el problema está en que esta nueva ola de reformas institucionales se da en un contexto de un actor hegemónico que limita mucho la competencia política, ¿sí? Y por lo tanto, el problema, digamos así, de que esta refundación del orden político asuma componentes autoritarios está muy fuertemente en la agenda, ¿no? Porque antes se hicieron reformas institucionales en una arena política más equilibrada. Ahora, en este otro momento, se da con un actor hegemónico muy fuerte, un actor que es capaz de tener un respaldo popular muy importante, actores con respaldo popular muy importante, capaces de ganar elecciones, ¿no es cierto? Pero entonces con serios límites a los equilibrios de poderes, al respeto a las minorías, etc. Bueno, otra dimensión de esto es que pues entran a tallar mecanismos de cooptación o prácticas clientelísticas que refuerzan el poder de este tipo de gobiernos, ¿no? Esto hace que la dinámica de la competencia también tienda a la polarización, ¿no? El hecho de que haya un gran actor hegemónico que está avanzando mucho en una refundación del orden político genera polarización, una dinámica política muy confrontacional, ¿no?
y en donde también intervienen movimientos sociales ¿no? de cuestionamiento, ¿no? o formas de resistencia frente a estos intentos de refundación política, ¿no? Está también en discusión el tema de lo político institucional versus lo económico social, o la dimensión representativa liberal de la democracia versus formas alternativas de pensar la democracia, ¿no? Hay un debate muy sustantivo en términos de cómo entender el régimen político, ¿no? Entre quienes defienden más la dimensión representativa liberal y quienes buscan explorar formas alternativas de democracia a través de los nuevos textos constitucionales. Finalmente diría que en esta etapa tenemos también un tema que salió en la discusión, un conjunto de dilemas que enfrenta la oposición política en este marco de reformas institucionales, ¿no? Es decir, se denuncia a estas constituciones como autoritarias y se asume que estas constituciones y estas reformas tienen un contenido que las hace implícitamente autoritarias y que por lo tanto no es posible jugar con esas reglas, o el problema no está tanto en el texto y no está tanto en el contenido de esas constituciones, sino, como les decía, el problema está en la correlación de fuerzas políticas, donde hay un gran actor hegemónico que no permite que las garantías mínimas que sí están establecidas en las constituciones y en el orden jurídico no se respeten y no se cumplan, ¿no? Yo diría que esa es un poco la discusión. Entonces, ¿se juega con esas reglas o se cuestionan las reglas en sí mismas? Y por lo tanto se busca hacer oposición por vía extralegal, ¿no? Ese es un poco el debate que enfrenta la oposición en este contexto. Y finalmente, ya en los 2-3 minutos que me quedan, una especie de, hay una nueva etapa que algunos países no han llegado a ella, digámoslo así entre comillas, y otros en cierto modo ya la pasaron. Es decir, cómo enfrentar estos dilemas que les acabo de mencionar, ¿no? Y yo diría que Colombia, que es aquí, llama la atención como un país que en la práctica ha enfrentado estos dilemas o ha pasado por estos dilemas, optando en la práctica, digámoslo así. La consecuencia ha sido por el privilegiamiento de la continuidad institucional, la búsqueda de la estabilidad, ¿no es cierto? Como Mónica decía ayer, reformas que primero abren la arena política y privilegian la representación, y luego reformas que privilegian la gobernabilidad, ¿no? Ese ha sido un camino, ese es un camino que se ha seguido, ¿no? Yo no sé si es que uno mira las últimas, el debate constitucional ahora, esa es como otra dimensión que está presente en los debates actuales, ¿no? ¿Qué es lo que se privilegia? Uno puede privilegiar muy fuertemente la dimensión de ampliar la representación, pero genera polarización social, inestabilidad, en fin, ¿no? Yo diría que también Perú presenta algunas ideas sugerentes respecto a las consecuencias y a las implicancias que tienen estas constituciones refundacionales, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, claro, si ya pasamos la etapa del fujimorismo, estamos en una etapa donde se ha hablado en el Perú de una transición democrática entre el año 2001 2002, pero de una manera interesante no se ha cambiado la constitución del 93 de Fujimori, ¿no? Y aquí otra vez volvemos a ese debate sobre el tema de los dilemas de la oposición, ¿no? Esto es un déficit que tiene la democracia peruana, una tarea pendiente, y por lo tanto el debate constitucional sigue vivo en el Perú, o el problema no está tanto en la Carta Constitucional del 93, sino en la manera en que se relacionan los actores. En la medida en que ahora en el Perú ya no hay un actor hegemónico que controle todos los poderes, la Constitución del 93 deja de ser autoritaria, entre comillas, ¿no es cierto? O deja de ser utilizada de esa manera y puede convivir en esta nueva etapa democrática. Eso no significa que no haya que hacerle ajustes, arreglos. Ciertamente en muchos sentidos puede haber la necesidad de estos arreglos, pero
no habría necesidad, entre comillas, de una reforma integral o una nueva constitución, ¿no? Aunque eso ciertamente es un tema de debate. Hay gente que piensa que sí, que ese tema está en agenda y que sería necesario o volver a la constitución del 79 o crear o convocar una asamblea constituyente, ¿no? Y finalmente, entonces, y ya digo, así con esto termino, una implicancia respecto a recomendaciones de política que surge de esto que estoy diciendo ahora, es que si es, digamos, es muy importante el tema de lo que dice la Constitución y cuáles son las instituciones que garantiza, cuál es la dinámica que establece, y hay todo un debate y un conjunto de reformas a las que hay que entrar, y esa es una línea de trabajo. Y otra línea de trabajo es aquella que tiene que ver con asegurar mecanismos que permitan un mínimo pluralismo, mínimos niveles de competencia política, mínimos niveles de equilibrio, de respeto a las minorías, ¿no es cierto?, de respeto a la oposición, y que entonces gran parte de la estabilidad institucional o de gran parte de la discusión sobre las reformas institucionales en nuestros países tienen que ver con justamente espacios de diálogo, de negociación, de búsqueda de acuerdos políticos en contextos de mucha polarización social y la búsqueda de equilibrio.